La cantidad de personas en situación de calle aumentó en Montevideo. En un censo realizado en abril por el Ministerio de Desarrollo Social, se contabilizaron 2.038 hombres y mujeres que pernoctan a la intemperie o en refugios. Eso significa un incremento de 18,4% respecto al último censo de la cartera que se hizo en junio de 2016. Este fenómeno preocupa desde hace años, ha dado lugar a debates muy intensos sobre sus causas y especialmente sobre las formas de encararlo desde el Estado. Por eso se aguardaba con mucho interés este informe con la actualización que se dio a conocer el jueves pasado en conferencia de prensa. Otros números que surgieron en el relevamiento: 90% de las personas en situación de calle son varones, el promedio de edad 38 años, 50% se encuentra en situación de calle por problemas o rupturas de vínculos familiares, 30% por consumo problemático de drogas. Además, el censo detectó una altísima incidencia de problemas de salud mental, consumo problemático de drogas y experiencias de privación de libertad. En concreto, 4 de cada 10 presenta problemas de salud mental o estado internado por ese motivo, 59% son consumidores problemáticos de droga, y la población que estuvo privada de libertad pasó de 47% en 2016 a 69% ahora en 2019. ¿Qué está pasando con este fenómeno en la capital? ¿Por dónde están las alternativas? Vamos a conversar a partir de este momento con la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera. Profesora Olivera, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hacía mucho tiempo que no estábamos juntos. Sí. Y creo que por algún tema similar con mi otro sombrero. Ah, claro. De sus épocas en la Intendencia de Montevideo. Claro, Sí, claro. Hablamos en su momento, sí. Entonces, justamente, este es un asunto en el que usted ha trabajado durante años en el Ministerio y en la Intendencia. En el 2001 comenzamos con el frío polar en la Intendencia de Montevideo con Miguel Fernández Galeano, Mariela Mazzotti. Fue la primera vez que hubo un dispositivo montado que buscó ser interinstitucional para atender aquellos fríos. ¿Se acuerda que fue un año terrible que tuvimos inundaciones en Montevideo que hacía, no sé, desde qué década que no había esa ola de frío tan intensa que nos llevó a acondicionar el viejo cilindro? Para las dos situaciones, así que desde aquella época. Entonces, teniendo en cuenta todo su manejo del tema y todo lo que se ha polemizado en torno a esta cuestión, en dos palabras, ¿su primera impresión cuando se conocieron los números nuevos? Mi primera impresión fue lo que le comentaba fuera de micrófonos, que hay un dato que fue el que me impactó, lo comenté, lo digo porque no es que lo haya comentado solamente en la conferencia de prensa, fue lo primero que comenté en nuestra discusión en el gabinete del Ministerio de la presentación de los datos, es que el 80% de las personas que estaban en el censo del año 2016 hoy no están en situación de calle. Y eso tiene un correlato con lo que presentamos en el seminario el año pasado que se realizó, donde vinieron de diversos países de América Latina, donde tuvimos una relatoría española, porque formamos parte de una red que busca transformar la realidad, generar conocimiento y transformar la realidad, en que en todos estos años han pasado cerca de 20.000 personas. Es un trabajo, un estudio que vamos a presentar próximamente, pensando desde el 2005, 2006, que tenemos datos relevados. El Ministerio nace con una dirección de evaluación y monitoreo que sistematiza permanentemente los datos y que nos va a permitir ver también esa alta rotación de personas en situación de calle. Destaco ese número, desde 2005 hasta ahora, entonces, sí, unas 20.000 personas han pasado por situación de calle en Montevideo. Uh-huh. Existe rotación. Usted decía, el 80% de los que relevamos en 2016 hoy no están en la calle. Pueden sacar esa conclusión porque el relevamiento se hace con nombre y apellido, ¿no? Exactamente. A diferencia de los del 2006, de 2011, el del 2016 y tienen la misma metodología. O sea, no es un conteo de personas, uh-huh. Es buscar saber quiénes son. Uh-huh. Y en ese sentido es que hay un censo,
no es un conteo. Entonces, es decir, se conversa con la persona y la persona, que es algo que siempre nos ha golpeado, contesta y contesta mucho y habla mucho. ¿Y qué significa esa rotación? ¿O qué lectura hacen ustedes de esa rotación a los efectos del manejo del tema? Eso es lo que estamos trabajando en este momento. O sea, hemos nuestras bases de datos administrativas, con todo el cuidado que tiene pensar que ahí está la vida de las personas, estamos intercambiando datos con otras instituciones de manera de saber qué pasó con ellas. Todavía no saben qué pasó con ese 80% que hoy no está en la calle. Salvo 23 personas entre el 16 y ahora que fallecieron y que no fallecieron porque se murieron de frío en la calle, no ha sucedido eso, sino que inclusive algunas que estaban ligadas con algún miembro de la familia también. El resto estamos analizando con el propio Ministerio del Interior, es decir, si esas personas, algunas volvieron a la calle, con salud, porque como ustedes vieron, 4 de cada 10 tienen internación en el Vilar de Bo, concretamente, además, es eso lo que declaran. Algunos tienen rotación en la internación. Usted sabe que con la nueva ley de salud mental, el Vilar de Bo es un hospital de crisis, o sea que en muchos casos estas personas entran, se estabilizan y salen de allí con la medicación. Algunos de ellos que van a nuestros centros, en el centro diurno que atiende el MIDES, se les suministra la medicación. Hay otros que no quieren ir a los centros, tienen esa dificultad vincular que aparece ahí cuando las personas responden que la primera respuesta es por rupturas familiares, ¿no? Eso hace también que en muchos casos haya dificultades de vínculo también a la interna del centro. Las tendríamos todos. Vivir 30 personas juntas no es tan sencillo. Por lo tanto, cuando hay alguna serie de problemas de orden psiquiátrico asociados, es decir, con la vida que las personas han llevado, no es sencilla esa convivencia, y hay algunos casos en los que hay personas que han estado, no sé, 3, 4, hasta 6 centros. Estoy pensando en una joven. 6 centros distintos. ¿Centros de qué tipo entonces? Centros nuestros, sí. de nuestros refugios. Y si en este caso es una mujer sola en la que estoy pensando, en la que hay, en su dificultad vincular la lleva a actos de violencia adentro del centro. Sí, la convivencia en los centros es todo un tema, ¿no? Usted mencionaba algunas de las situaciones que se pueden dar, y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más. Sin lugar a dudas. En la medida que están de por medio, consumo de drogas, consumo de alcohol, bueno. Por eso son equipos, no son... Problemas psiquiátricos. No debe ser sencillo ocuparse de esos centros. Los funcionarios que trabajan en ellos deben tener una tarea exactamente, ardua. Exactamente. Pero estábamos hablando de números o datos que salen de este censo. Usted marcaba, bueno, una constatación importante es esta de la rotación. Esa fue la que más me impactó. Ahora eso falta saber sí. dónde están las personas que en 2016 estaban en la calle y ahora no están. Exacto. ¿Cuándo se va a tener esa otra parte del estudio? Pensamos que no va a demorar mucho, y aparte de eso la queremos tener para la presentación de este material que está preparando la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, que es decir, este flujo de personas de 2005 hasta ahora, en estos casos. Porque hay algunas personas, yo se lo comentaba a usted, es decir, que finalmente ya más veteranos, ¿verdad?, han accedido a ir a un centro, y son personas que las vamos a acompañar hasta el último día de su vida. Estamos hablando de cerca de unas 100 personas, ¿no? O sea, que están en un centro que en vez de estar en nuestro Tarará Prado, podrían estar perfectamente en el Piñeiro del Campo. De hecho, hay 30 valoradas que podrían estar hoy en el Piñeiro del Campo porque reúnen los requisitos, pero bueno, ya no hay lugar en el Piñeiro. Ahora, estamos hablando de Montevideo, una ciudad relativamente pequeña, 200 kilómetros cuadrados, menos de 1,5 millones de habitantes. ¿Qué explicación tienen ustedes para un crecimiento como este de 18% en la cantidad de personas en situación de calle? Yo le voy a hacer una confesión. Algunos piensan que lo que acabamos de hacer es un sincericidio, ¿no?
para nosotros era fundamental porque la danza de los números que se generó desde el 17 a la fecha, o sea, nosotros habíamos hecho el censo en el 2016, y en realidad nuestra idea es lo que vamos haciendo comparativamente, que es un censo por quinquenio, es decir, siempre con la pregunta para nosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces, ¿cómo llevábamos los datos? Bueno, además de hacer un censo, hay datos permanentes, administrativos, que tienen que ver con las personas que van al refugio, tiene que ver con los datos de la Intendencia y la ley de faltas, o sea, porque la ley de faltas existe, sí, ahora hablaremos se de eso, aplica, sí. se aplica, entonces el Ministerio del Interior, es decir, a las personas que están ocupando el espacio público, la lleva a un centro que se llama de ley de faltas y la Intendencia va y limpia ese espacio. Pero en realidad la Intendencia toma contacto con las personas, el Ministerio, y registra, todos registramos. Y hay personas que van, es decir, ¿cómo sabemos del flujo? Es decir, entonces, porque la persona que va a la puerta de entrada registra sus datos, o sea que permanentemente hay un registro de datos que nos permite ver la trayectoria de las personas. Entonces, nosotros, cuando empezó el crecimiento ese exponencial de que hay 4.000 personas en calle, que hay 5.000, hemos escuchado, y encima estamos en campaña, las cifras más increíbles, dijimos, bueno, tenemos que transparentar esto, porque lo que los equipos nos dicen, y yo aprovecho para hacer eso que usted decía, un reconocimiento muy grande, tanto a los equipos que están en los centros como a los equipos que están captando y atendiendo en la calle, porque no es que la persona que está en la calle dice no voy y no recibe atención. ¿Qué decían, ¿no? los equipos? Entonces, los equipos decían que no era tan enorme, Ajá. no era ese crecimiento del que se hablaba, no era así. Y entonces, al final, cuando las cosas se instalan en la sociedad, yo se lo confieso, nosotros mismos empezamos a dudar. Bueno, acá hay algo que no estamos viendo, vamos a hacer el censo. Lo que usted quiere decir es que este 18% de crecimiento, entre comillas, ¿fue un alivio para el Ministerio? No fue un alivio. ¿Pensaron que podía ser más alto el crecimiento? No, los equipos estaban convencidos que no, pero la sociedad en su conjunto decía que la cifra era otra. Entonces, y nos preguntaban, ¿y por qué no hacen otro censo? Y como que quisiéramos ocultar algo. Entonces, acá no hay nada que ocultar, hicimos ese censo nos dio algunas constataciones de cosas que pensábamos que eran distintas y no lo eran. Primer punto, a nosotros mismos. Por ejemplo, cambio de perfil de las personas en situación de calle. En realidad hay una serie de constantes que se mantienen de quienes están a la intemperie que tiene que ver con el consumo, tiene que ver con las edades, es decir, tiene que ver con en qué momento empezaron a estar en calle, y tiene que ver con un tema que para mí es vital, seguramente hablaremos de eso, que es el tema de que cerca del 80% vienen de una experiencia de institucionalizaciones diversas. Ahora hablaremos, ¿verdad?, de eso, sí. Entonces, pero eso es una constante. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué son los cambios? ¿Qué son los cambios? Cuando yo dije hace un tiempo que había una nueva manera de estar en calle, que era lo de los campamentos, muchos dijeron que era una manera de sacarse el tema de encima, de banalizar, bueno, esas cosas, los calificativos que suceden. En realidad, yo confieso, y esto lo discutimos bastante, que lo que hay es más cantidad de campamentos porque hay más personas. Pero, o sea, el promedio se mantiene. 3 de cada 10, es decir, son campamentos. Lo que pasa es que en números absolutos, es decir, son cerca de 200 campamentos. 3 de cada 10 lugares donde hay personas en situación de calle son campamentos. Ahí está. Por ahí debe estar. Está en la presentación, Sí, se lo digo así de memoria, pero después usted lo busca y ahí está. Sí, 3 de cada 10 de los puntos, que son 756 puntos, pueden identificarse como campamentos. ¿Y qué otros cambios, ¿verdad? decía usted? ¿Qué otras modificaciones? La modificación es, en realidad, la modificación mayor es este crecimiento en la institucionalización previa de las personas que están, y después la constatación esa que yo le dije que es lo más golpeante, que es la rotación. O sea, no son las mismas personas y en realidad el porcentaje es altísimo de los que hace menos de 6 meses que están en situación de calle. Y el crecimiento de las personas con experiencia de privación de libertad. Ahí hay un crecimiento. Y esos cambios, en el perfil, ¿permiten entender entonces por qué se da?
el crecimiento global? ¿Por qué un aumento de 18%? El otro día cuando hacíamos el inicio de la conferencia de prensa, nosotros señalábamos que presentábamos a la Intercalle, primer punto, porque cuando uno analiza los temas, está claro que aquí somos un conjunto de instituciones que tenemos que actuar y no una sola, ¿verdad? Es decir, en esa interinstitucionalidad que hemos creado para abordar el tema de calle, juega un rol muy importante el Ministerio del Interior, no solamente en su versión Ley de Faltas, es decir, en su versión Dirección Nacional del Liberado. Juega un rol muy importante en la liberación del espacio público, que es lo que mayoritariamente los ciudadanos no quieren ver, la Intendencia de Montevideo. De hecho, la Intercalle se reúne en el Centro Coordinador Departamental de Montevideo, juega un rol muy importante, INAU, INISA. ¿Por qué menciono, dejando de lado la Intendencia, Interior, INAU, INISA y Salud Mental? Porque esa es la pata fundamental que nosotros tenemos que abordar, que es la de la prevención. O sea, no es el tema de atenderlos a las personas que están ahora en la hablaremos calle de eso. Y trabajar la Pero salida. la pregunta era a propósito de causas. Usted decía que mismo, cuando se hizo la conferencia de prensa, presentó a las distintas instituciones que trabajan en el tema y en cuanto a las causas. Esas mismas. O sea, es decir, si nosotros entendemos que hay un 80% de personas que vienen de una experiencia de institucionalización, nosotros entendemos que hay que profundizar algo que las propias autoridades han reconocido, el trabajo a la interna de las cárceles. Ajá. Lo decía hace muy poco Alfredo Clavijo, el jefe de la Republicana. Bueno, de hecho, está planteado hacia el próximo periodo la salida de la órbita del Ministerio del Interior del tema cárceles. Está planteado un tema en relación a salud mental muy importante, es decir, creo que aquí hay que dar un profundo debate porque estamos en plena transición y nosotros no queremos llegar al 2025 con la situación que se vivió en otros países con el cierre de los asilos, ¿verdad? El cierre de los manicomios. Está la experiencia mundial, lo dicen todos lados, los primeros fueron los Estados Unidos, se cierran las instituciones totales, es decir, y si no están creados los mecanismos para que las personas que no tienen posibilidad de ese acogimiento familiar, de hecho llegaron ahí y han desarrollado su vida ahí, esas personas van a la calle. O sea que el tema de la salud mental es un tema al que hay que hincarle el diente. Ahora hablamos. ¿Y el tercero decía? Y el tercero es el tema del INAU en su versión amparo, es decir, nosotros hoy tenemos un trabajo, hay un trabajo de proximidad que hace que nosotros detectemos rápidamente las situaciones que se dan en los hogares y que hayamos tenido un crecimiento de niñas y niños. La palabra amparo es vieja, pero yo sé que los oyentes me entienden y los técnicos me van a criticar. Es decir, en realidad, es en hogares, ¿verdad? Es decir, son las niñas y los niños que a partir de un proceso judicial no quedan en su familia y van hacia un hogar y a veces están hasta los 18 años y a veces un poco más en un hogar. Y después ahí hay un tema muy importante que es, lo planteaban el consejo que tiene de niñas y niños que tiene el INAU en el Parlamento hace poco, que es el tema del derecho a vivir en familia de niñas y niños. Ahora, si usted recién estaba dando esos números, ¿no? En resumen, 82% declara tener experiencia de institucionalización total, exacto, ya sea privación de libertad, hospital psiquiátrico o amparo INAU. ¿Cómo es que al mismo tiempo se sostiene, como sostuvo usted en la conferencia de prensa, que no hay un fracaso de las políticas sociales? ¿Este número no está indicando que hay políticas sociales que no están funcionando bien? Las de esas instituciones, las de cómo se produce el egreso de esas instituciones, me gustaría que lo habláramos enseguida. ¿Cómo no? Se confirmó el aumento de la cantidad de personas en situación de calle en Montevideo, pero fue menor de lo que algunas voces vaticinaban. El censo que el Ministerio de Desarrollo Social realizó el 9 de abril
registró 2.039 personas, 18% más que en el relevamiento anterior del 21 de junio de 2016. De ese y otros números estamos conversando con la profesora Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social. Profesora Olivera, en la conferencia de prensa del jueves usted en particular rechazó esa crítica en cuanto a que la cantidad de gente en situación de calle es la prueba de que fracasaron las políticas sociales del gobierno. Es una crítica que se escucha permanentemente. El viernes, por ejemplo, aquí en la mesa la planteó de manera frontal Juan Grompone. A quien quiero mucho. Usted dice, no fracasaron las políticas sociales. Pero si tenemos este dato de que el 82% declara tener experiencia de institucionalización total previa, o sea, hospital psiquiátrico, amparo del INAU o privación de libertad, ¿esa no es la señal de que hay políticas sociales que están fracasando? Por ejemplo, de que no hay una buena política social a la salida de la cárcel. Usted está haciendo la pregunta correctamente. Una cosa es el título, que es el titular, fracaso de las políticas sociales, cuando fue lo que yo explicité en la conferencia de prensa. Nosotros no solamente hablamos de los números en cuanto a los descensos de la pobreza y de la indigencia, sino que hablamos de otras dimensiones que tiene la pobreza, en las cuales, por ejemplo, en el acceso a la salud, es decir, en el ejercicio de derechos, en el derecho de la identidad, o sea, y en trabajar en aquellos sectores donde todavía estamos con personas por debajo de la línea de pobreza, porque podría decirse, es un fracaso porque hay un 8% todavía de personas. Entonces, eso no existe, blanco y negro no existe. Por eso digo que usted hizo la pregunta correctamente. Ese 8% ha habido una modificación, ¿verdad?, en la manera de llegar, y hay toda una política de proximidad con trabajos en las familias, 8% en los hogares, de personas por debajo de la línea de pobreza. Entonces, pero sin embargo, es decir, cuando uno escucha, y sobre todo este año, o sea, es decir, lo otro ya no fue, eso no es fruto de un trabajo de todos, lo de la redistribución de la riqueza parece falso. Es decir, entonces yo creo que hay que poner las cosas en su justo término. Estamos hablando de una situación de una alta rotación, primer detalle, que no es menor, por eso yo decía que es el elemento que más me impacta. En segundo lugar, lo que nosotros hacemos con el censo es la fotografía de esa noche, además de todo, es decir, o sea que hoy puede haber menos y mañana puede haber alguno más, y sobre eso es sobre lo que trabajamos permanentemente, y efectivamente, por eso es que las características para nosotros son tan importantes. Pensamos que hay aspectos vinculados con las personas que están en la cárcel en un momento que es fruto quizás de que hay mucha más cantidad de personas en la cárcel, ¿no? Que hay cerca de 11.000 personas hoy en la cárcel. Es decir, que el hecho de estar en la cárcel naturalmente implica la ruptura de vínculos familiares. La persona que sale de la cárcel, en general, cuando sale ya no puede volver ni a su familia, ni a su barrio. Es decir, hay una cantidad de elementos, es decir, que lo determinan. Y además es muy probable que tenga dificultades para trabajar, si es que quiere trabajar, si hubo una rehabilitación tal que lleve a esa persona a querer trabajar. Yo creo que hay experiencias hoy en la cárcel importantes que hay que replicar y que hay que profundizar, y que esa enorme cantidad de personas en la cárcel hace que todavía la política hacia las personas para su egreso, es decir, sea incipiente. Sí, claro. Una experiencia como la del polo industrial del Comcar, por ejemplo, sin duda ayuda a que las personas que trabajan ahí o trabajan en los distintos proyectos del polo industrial, cuando salgan estén en mejores condiciones de enfrentar su regreso a la libertad, ¿no? Que recientemente el director de Punta de Rieles se contacta con la Dirección Nacional de Economía Social e Inclusión Laboral del Ministerio de Desarrollo Social para generar a la hora de la salida, usted vio que hay personas que tienen emprendimientos adentro, es decir, pero cuando salgan esos emprendimientos tengan la formalización que requiere para poder tener una inserción en el mundo del trabajo. Es decir, y en eso estamos trabajando, o sea, del propio penal nos solicitaron acompañamiento en este sentido. Hay otra iniciativa, en la ex cárcel de Cabildo se inauguró en mayo del año pasado un hogar de medio camino para quienes
salen de la cárcel. Sigo con el tema pero de la parece prevención. no ser suficiente. No es suficiente. A eso voy. No es suficiente. Ahí está. Las políticas sociales vinculadas con los egreso, presos que recuperan la libertad o son incompletas o están equivocadas o tienen fallas. Por ahí parecería que hay un punto débil, ¿no? Yo estoy convencida que el tema del abordaje de las personas que están hoy privadas de libertad es un tema sustantivo. En segundo lugar, hay uno que sí hemos logrado abordar, pero porque el número es más pequeño. Estamos en la cifra menor de la historia del país de adolescentes privados de libertad, 280. Ha habido una política desde el INISA, en acuerdo y en convenios con diferentes instituciones, para la posibilidad del trabajo de muchos de los que están por salir antes, que continúan con ese trabajo y que están en edad de trabajar, continúan con ese trabajo a la salida. Con acuerdos con la Cámara de la Construcción y el ZUNCA, es decir, con acuerdo con el hipódromo de Maroñas, en el que hoy se están capacitando 20 jóvenes allí como auxiliares de caballeriza, y que después el 20% de ellos, no solamente hay del INISA, también hay de Jóvenes en Red, que es uno de los programas del MIDES que trabaja con jóvenes que no estudian ni trabajan. Se hace 2 veces en el año y tienen la posibilidad muchos de insertarse laboralmente después. Entonces, que se están explorando vías y caminos para el egreso, se están haciendo. Que no es tan sencillo, y usted mismo lo dijo recién, ¿a cuánta gente después le dan trabajo cuando sale? Nos pasa en los propios centros. Porque hay muchos de ellos, hay muchos que no quieren, salen de la cárcel, no pueden volver a su familia y no quieren ir a un centro. Esa es la realidad. Pero hay otros que sí, su nivel de deterioro es muy importante, van a un centro. En el centro, que usted lo decía, hay equipos sociales que abordan la salida del centro. Porque no es cuestión de que vivan en el centro el resto de su vida, ¿no? Y allí, cuando uno está haciéndoles los currículum, buscando trabajo, decir que vivo en un refugio, es decir, es un hándicap, como decir vivo en algunos barrios en Montevideo, que también lo es. Entonces, también hay una dualidad, yo se lo decía fuera de micrófonos, en la sociedad uruguaya, en cómo incluir aquello que es diferente, aquellos que han tenido dificultades, aquellos y aquellas, más allá que 9 de cada 10 son hombres. Y no los queremos ver en muchísimos casos, pero al mismo tiempo, es decir, no le daríamos trabajo ni en mi casa ni en otro lugar. Entonces, es una tarea titánica la que desarrollan los equipos. Yo lo quiero decir, nosotros hemos duplicado el equipo que trabaja la captación en calle, ¿no? Lo que se llama el equipo móvil. Hemos modificado la manera de recibir las denuncias de parte de los vecinos, porque antes era un call center clásico, ahora no, rota, el equipo móvil atiende, porque a muchos de ellos los conoce, ¿no? Y puede hacerle las preguntas a usted, Emiliano, que llama, adecuadas para ver e ir a encontrarlo. Pero además de eso, de ir en función de lo que los vecinos plantean, es decir, hacen captación en calle y muchas veces son ellos los que llaman al 105, los que llaman a la Secretaría Nacional de Drogas. No la incluimos acá, no lo hablamos. La Secretaría Nacional de Drogas es parte de la Intercalle y tiene equipos móviles que tratan, es decir, de abordar el consumo problemático de aquellos que no quieren hacer tratamiento en la calle mismo. Entonces, estos equipos están permanentemente en contacto con la trayectoria de la vida de esas personas, es decir, que es mucho más compleja que los números que nosotros presentamos. El director, el representante de Naciones Unidas en Uruguay, decía que le impactó, es decir, cuando a un joven, porque la población que está en la intemperie aparte es más joven que la que está en los centros, ¿no?, que a él le había impactado enormemente cuando le preguntó a ese joven, bueno, ¿y qué te haría falta para salir de la calle? Una familia que me quiera, le contestó. Porque también en el caso del consumo problemático, no nos olvidemos que la familia muchas veces, es decir, expulsa a la persona que tiene
consumo problemático. Entonces, es decir, es un conjunto de temas y no es una justificación. Justificación sería que nos cruzáramos de brazos, que no presentáramos las cifras, que no presentáramos los problemas. De esos problemas y sobre esos problemas, junto con las otras instituciones, estamos trabajando cotidianamente. El tema del consumo es un tema que está vinculado con el conjunto del consumo, que está vinculado con una concepción de felicidad de esta época, sobre la cual hay que trabajar. Son otros debates, hay que instalarlos en la sociedad. No podemos ver este número de 2.000 personas entre los que están en la intemperie y los que están en el centro solamente como porque hay muchos que piensan que es un fracaso personal, ¿verdad? Que tiene que ver con la persona, es decir, el hogar que se resiste. Estoy pensando, es terrible porque uno piensa en caras, en personas, ¿no? Es decir, en esa persona que fue un deportista, es decir, y que su familia dice, porque llegás hasta la familia con el trabajo que se desarrolla, y dice, él ya estropeó su familia. Tiene 2 hijos, es decir, tenía, ¿no? Dice, yo no lo voy a traer a mi casa para que estropee la mía también. Y vos decís, acá no hay un problema de ingresos, o sea, su familia tiene ingresos, pero la adicción de la persona hace que esa persona, la familia, no lo quiera ver. Entonces el Estado, es decir, tiene que ocuparse de esa persona. Y ahí viene otro de los debates, en un caso como ese. Ese podría ser un buen ejemplo. La internación compulsiva, la obligación, o por lo menos la obligación de salir del lugar que está ocupando en el espacio público, porque ahí vamos a otro tema, ¿no? ¿Hasta qué punto llega la libertad de vivir en la calle, ¿no? Esa persona está o apropiándose de un espacio público o de un espacio privado. Son las dos posibilidades. Hay veces que duermen en la entrada de una casa, en la entrada de un edificio, ¿no? Esa otra parte, las medidas compulsivas, ¿cómo juegan en los planes del Ministerio de Desarrollo Social? Vamos a verlo enseguida. Preguntan algunos oyentes dónde pueden consultar los datos de este censo. Bueno, y la información de antecedentes a propósito de personas de la calle, en situación de calle en Montevideo. En nuestro sitio web, junto con la entrevista, en audio y en video, van a estar los gráficos de la presentación que se hizo el jueves. Pero usted decía, profesor Olivera, en el sitio web del Ministerio está colgado íntegro el censo. Es decir, con la misma presentación, y después va a haber más datos porque los materiales que produce el MIDES son de estudio de muchísimos profesionales. O sea que hay aparte tenemos un observatorio de políticas sociales, es decir, la web ha sido transformada recientemente para hacerla más amigable y que todo el mundo encuentre los datos. Profesora Olivera, aparte del trabajo de prevención, una materia en la que queda bastante por hacer y mejorar, como usted señalaba recién, ejemplo, la salida de la cárcel. Ante la situación ya consumada, ante un caso bien problemático como el que usted misma recién reseñaba, ¿qué pasa con los límites a la libertad? Según la legislación vigente, la ocupación de los espacios públicos es una falta, parece que no se la persigue con la nitidez que tendría que hacerse. ¿Qué dice usted sobre este tema? Lo primero que quiero señalar, que quedó flotando del bloque pasado, es que yo estoy convencida que nosotros no debemos como sociedad habituarnos a que hay personas en situación de calle. Eso es lo primero. O sea, no hay en esta presentación una justificación que diga, bueno, y sí, estas personas seguirán en la calle. Y por eso ese trabajo cuerpo a cuerpo que realizan los equipos, pensando que en muchos casos hay riesgo de vida para las personas que están en situación de calle. A veces puede haber riesgo de vida para terceros, como en algún caso hemos intentado judicializar la situación. Como en el caso que yo le estaba contando, porque terminé haciendo yo la denuncia en la comisaría sobre esta situación para no complejizar a las personas que no querían hacer la denuncia de algunos hechos que se dieron en este caso que les estaba mencionando. Entonces, en primer lugar, yo le decía que estuve acá con mi otro sombrero también hablando de estos temas. En el periodo que yo fui intendenta fue que se aprobó la ley de faltas. Y
a la Intendencia de Montevideo le toca un rol muy importante, y nos tocó, y muchas veces rendí cuenta sobre esto, porque hace muchos años ya que los jueces dictaminaron que la liberación, antes de la ley de faltas, que la liberación al uso público del espacio público es responsabilidad de la Intendencia de Montevideo. Y por eso la Intendencia de Montevideo tiene, desde hace muchísimos años, un equipo que se encarga especialmente de esto, acompañado del Ministerio del Interior. Porque ningún civil puede ejercer de alguna manera coerción sobre otra persona que no quiere dejar ese espacio. Y además a la Intendencia le compete la limpieza. Yo digo esto porque muchos conocen a Jorge Cuello, el responsable del SECOED, y es una persona que está permanentemente en contacto con nosotros, inclusive porque él detecta también otras situaciones. Pero da la impresión de que es como arar en el mar, ¿no? Vuelve a instalarse la gente. Sí, no necesariamente como vemos son las mismas. Ese es un detalle sobre el que hay que trabajar. Ahora, independientemente de eso, yo quiero decir que la falta no es un delito. Tuve esta discusión en mi familia ayer, no le estoy hablando de nada ajeno, ¿no? Es decir, la persona que es llevada por la ley de faltas, yo no la puedo obligar. Y eso, es decir, son nuestras leyes, son las convenciones las que somos signatarios. O sea, es decir, salvo que esté en riesgo su vida o que esté poniendo en riesgo de vida a un tercero. Y en ese caso, es decir, implica otro trámite judicial que nosotros los hemos hecho en muchos casos. O sea, yo le puedo decir que hemos hablado con Josefina Pla, ¿verdad?, de una situación que nos llevó casi 2 años, o sea, de una persona que estuvo, como yo le decía, en 6 centros, que agredía a las personas, que en realidad fue una víctima, y que, bueno, a partir de que accedió a la pensión de víctimas, pero que requiere una atención que es de otro tipo, además de contención psicológica, por las condiciones en las que quedó, es decir, y que es caso a caso, ¿verdad? Ahora, esta persona, es decir, no solamente ocupaba el espacio público, no solamente generaba alarma pública, sino que además tenía una agresividad fruto de los problemas que había vivido, es decir, que ponía en riesgo. Entonces, obviamente que judicializamos este caso. Digo para decir que no es que nosotros opinamos y bueno, está ahí, que siga allí. Hay un circuito además que se cumple. Sí. Hay dos formas de manejar estas situaciones si las miramos por lo compulsivo. Uno, sacar a la persona del espacio público, cortar con la apropiación del espacio público. La segunda, llegado el caso, la internación compulsiva, ¿no? Exactamente. Son 2 Ahora, niveles. yo le decía fuera de micrófonos que la sacada compulsiva no es una tarea que desarrolle el MIDES, no es una tarea que desarrollen los equipos sociales. La tarea de los equipos sociales es tratar de convencer a la persona en forma permanente de que concurra, es decir, y después hay otras instituciones que deben y que concurren, ¿verdad? El Ministerio del Interior, el 105, es decir, al que se recurre permanentemente, porque a veces hay una persona que está allí en la calle en condiciones muy complejas, como hemos tenido casos concretos, no es nada de esto que estoy hablando, es hipotético, es decir, o la Intendencia de Montevideo, que permanentemente está levantando los campamentos famosos que se generan. Yo igual quiero hacer un recordatorio. Hace muchos años, cuando el Ministerio de Desarrollo Social arrancó allá en la calle Uruguay y Río Branco, y usted estaba muy cerquita de nosotros, nosotros junto con el INAU... El espectador quedaba casi enfrente, ¿no? A la vuelta. A la vuelta. A la vuelta. Le instalamos casi en la misma cuadra un centro para niños. No sé si usted lo recuerda. Sí. Era el momento cuando nosotros asumimos de que había grupos de niños solos, liderados por niños. Me acuerdo que era la época de los Capitanes de la Arena, ¿se acuerda? El libro aquel. Y nosotros nos propusimos junto con el INAU que no hubiera niños en la calle. Y ese centro que se abrió sobre la calle Río Branco, Marina le decía que tenía que ser como el flautista de Hamelin, que atrajera a esas niñas y esos niños para que estuvieran ahí, porque tampoco podíamos nosotros compulsivamente meterlos allí adentro. Entonces era buscar atraerlos. Hoy
creo que el dato también muy importante para toda la sociedad uruguaya es que no hay niñas y niños durmiendo a la intemperie. No solo no se encontró ninguno esa noche, sino que no los hay. Y por suerte, cuando algún ciudadano ve uno, inmediatamente avisa a la línea azul del INAU, es decir, para que se busque, se trabaje con él. Yo creo que eso es de las cosas más importantes para la situación de hoy. Más allá que el otro día decía la que habló en nombre de Población y Desarrollo, que ella trabajó en esa época con el tema de niñas y niños en calle, y decía, bueno, nosotros lo que tenemos que ver es que esas niñas y esos niños, es decir, quizás, pueden ser adultos que hayan hecho esa vida de institucionalización, ¿verdad? Esto de niños no viviendo en familias, esto de niños viviendo en un hogar, pero en un hogar del INAU, es decir, porque seguramente a un recién nacido hay muchas personas que se presentan para la adopción, pero no hay adopción para un adolescente que va a estar hasta los 18 años en ese centro. Y ese es de los temas sobre los que hay que trabajar para la prevención también, al derecho a vivir en familia de las niñas y los niños. Profesora Olivera, se nos va terminando el tiempo y claro, el asunto es tan grande que no hay manera de abarcarlo en todas sus puntas. Recurro, por ejemplo, a esta pregunta que manda un oyente, Osvaldo. Al perjudicado por esas ocupaciones de espacios públicos o privados, poco le interesa si lo que está ocurriendo es una falta o es un delito. Le interesa y tiene derecho a que eso no ocurra. Así que si la legislación no atiende correctamente el problema, hay que cambiarla. El Frente Amplio tiene mayorías todavía como para hacerlo. ¿Qué dice usted sobre esta opinión? Sobre esta opinión, le digo que efectivamente ningún vecino tiene por qué tener en el zaguán de su casa a una persona. De hecho, hoy, para no eludir algo que usted me leyó, o sea, muchas veces tenemos serias dificultades, y lo tenemos en este momento con la puerta de entrada, que la sacamos de la calle Convención y encontramos un lugar que nos parecía adecuado, y estamos en un trabajo permanente donde la policía interviene para desalojar los zaguanes que son ocupados en ese lugar. Ese es todo otro tema, ¿no? Un hogar del Mides puede llegar a complicar al entorno. Pero en algún lugar tiene que estar, simultáneamente, porque eso es lo que la sociedad quiere. Entonces, por eso yo le decía hoy de la dualidad. Entonces, yo entiendo que a la persona la explicación que estamos dando, al que lo vive, es decir, poco le interesa. Ahora, en realidad, la persona no está cometiendo un delito. Es decir, por lo tanto, lo que hay que hacer es retirarla, tiene que concurrir la policía, tiene que ir la intendencia, es decir, en muchos casos a limpiar, es decir, lo que allí se deja, y a su vez también a veces los vecinos tienen que conversar con los otros vecinos. Yo le doy un caso bien concreto que ayer en esta discusión familiar la recordaba. Al lado del local del Frente Amplio, en Colonia y Ejido, se instaló durante mucho tiempo una persona a la que la intendencia iba y le retiraba los colchones, llegó a hacerlo hasta 3 veces en el día. ¿Ah? Y siempre aparecía un colchón nuevo. Entonces también hay quienes sienten esa situación de compasión hacia el otro y no se da cuenta muchas veces que promueve que esa persona permanezca en la calle. Esa es flor de discusión también, exactamente, ¿no? Y lo último, porque también aparecen los mensajes de los oyentes, y el resto del país, estamos concentrados en esta conversación en los datos de Montevideo que acaban de divulgarse, pero ¿qué pasa con Las Piedras, Maldonado, Salto, entre otros? Decía el viernes pasado un oyente, no se imaginan la cantidad de personas en situación de calle acá en Las Piedras, Canelones. No, y acá no hay refugios nocturnos, y si llamás al Mides no tienen respuesta para la zona. Pero sí la va a haber en un convenio que la Intendencia de Canelones está firmando con el Ministerio de Desarrollo Social, con un centro para 50 personas y con la apertura. Es decir, hubo un momento en que la Secretaría Nacional de Drogas, estuve yo personalmente en Las Piedras conversando, y con la directora Gabriela Garrido y Eleonora Bianchi estuvimos trabajando bastante, y nuestras directoras de calle, Micaela y Nairí, trabajando en concreto en la situación. Se va a abrir un centro ahora, y además la Secretaría de Drogas va a atender nuevamente en la plaza
Plaza de las Piedras, donde hay un nucleamiento de jóvenes con consumo problemático. Ese equipo móvil se llama Unidad Móvil de Atención de la Secretaría Nacional de Drogas, es decir, vuelve a Las Piedras a trabajar. País, situación país, no es igual. Yo le leía hoy temprano que, por ejemplo, en el departamento de Paysandú, que es donde hay uno de los centros en el interior, descendió la cantidad de personas en situación de calle y era eso lo que nos preguntaba el director D'Amico, que él pensaba que muchas de esas personas estaban hoy en el área metropolitana. De hecho, bueno, hay un 17% que proviene de las personas que están en situación de calle, que provienen del interior del país. En realidad, nosotros ahora en este mes vamos a hacer una serie de anuncios con el Sistema Nacional de Emergencia, porque es muy distinta las características de las personas en situación de calle en la mayoría del país que en el área metropolitana. Nosotros podemos considerar área metropolitana, o sea, con este fenómeno, aunque hacia Canelones, Maldonado y San José es menor, pero es donde está más concentrado. Y en todos estos lados hay centros y es mucho más sencillo, aparte, que estas personas concurran a los centros. O sea, no hay tanta intemperie, salvo en esta situación que se ve en Las Piedras, que la propia Intendencia hizo una especie de censo, es decir, y por eso es que determinamos la instalación. Después, en otros departamentos, es decir, la ministra estaba los otros días en 33, no el viernes, sino una semana antes, conversando con los vecinos, y una persona preguntó, y no hubo necesidad que el Mides contestara. El jefe de policía fue el que contestó cómo era que se actuaba, cuál era el rol que ellos tenían. O sea, es decir, y hay además en muchos departamentos articulaciones con las intendencias. En el caso ese es el caso de Salto, que es la intendencia, es decir, que aborda esta temática con apoyo del Mides, porque hay otros apoyos, ¿verdad? El INDA, el Instituto Nacional de la Alimentación, es parte del Mides y es el que suministra en todos los casos la alimentación para los centros que se abren. Entonces, en el interior, es decir, las personas que por algún motivo están en situación de calle, en general, van a los centros. Y yo quiero decir otro, sí digo, discúlpeme, porque también ha estado entre las cosas del imaginario colectivo, no hay muchas personas provenientes de la migración en situación de calle. Usted daba las cifras, estas personas no son de la nueva ola migratoria, además son básicamente en esas 17 personas que encontramos, argentinos, mayoritariamente, después brasileros. 17 en 2038. Sí. Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social, dejamos el tema por acá y hay que volver a tratarlo porque quedan varias puntas abiertas y me guío por lo que los oyentes preguntan, si me guío por mi punteo previo, tenemos que retomarlo, ¿de acuerdo? Yo creo que usted va a tener una oportunidad importante y me gustaría que estuviera Juan Pablo Labat, que va a ser quien va a hacer la presentación del libro con el análisis de la película, no con la fotografía del 2005 lo dejamos para ese momento, a la fecha. Hasta la próxima entonces.